Comenzamos con el capítulo de entornos virtuales. Uno de los problemas que nos topamos nosotros cuando programamos ya de manera cotidiana es que tenemos muchos proyectos. Podemos tener varios proyectos simultáneamente y solamente tenemos una máquina. ¿Cómo lo hacemos nosotros para no contaminar nuestra máquina con el código de nuestros proyectos y a su vez tener control sobre lo que estamos desarrollando en cada uno de estos proyectos? Existe el concepto de entornos virtuales en Python, que es lo que hemos estado viendo prácticamente en todos los notebooks. Como les comentábamos, Python por defecto, cuando nosotros vamos a sys y vamos path, sys.path, vamos a ver dónde busca nuestra biblioteca de aplicaciones, nuestra biblioteca de módulos de Python. Por defecto, si ustedes instalan Python tal cual y lo ejecutan desde su máquina, va a buscar y en userlib 64 userlib. Son las únicas. O en ¿cómo se llama? En el caso de... Es más, vamos a hacerlo. Vamos a abrir Python desde... Es más, es una terminal. Creo que desde PowerShell. Yo tengo Python instalado en el sistema. Si yo tecleo Python, yo tengo instalado Python 3.6.4, el tradicional. Si yo le doy help, por ejemplo, JSON, que era lo que estábamos trabajando, lo importo primero. Y le doy help JSON. Dejen, voy hasta el final. Voy a tener que pedir algo más chiquito que JSON. Este tiene mucha documentación, pero bueno. Ahí. ¿Dónde está JSON? User, Hostage, AppData Local Programs, Python 36, lib JSON. Y ahí fue donde Python instaló mi biblioteca para Python 36. Dependiendo de cómo yo instale Python o Anaconda o cómo tenga mi sistema operativo, va a ser la ruta donde voy a tener la biblioteca principal de Python. En este caso, lo que hice fue instalar Python de manera local, no para todo el sistema, sino únicamente para el usuario Hostage. Esto es en Windows. ¿Ok? Aquí es en donde todas las instalaciones de mis bibliotecas, si yo utilizo pip, tal cual, instalo pip y lo utilizo, aquí es donde se instalaría. Sin embargo, yo puedo cambiar la localización en donde se guardan por defecto mis bibliotecas. Si ustedes se fijan, lo que tenemos en la máquina virtual es que en home, diagonal UI, diagonal pythonista lib64, es en donde busca primero. Hemos estado trabajando durante todo este curso en un entorno virtual, además de una máquina virtual. La máquina virtual tiene la biblioteca original de CentOS. Aquí, CentOS es la distribución con la que estamos trabajando. Pero además, yo creé un entorno virtual en donde está el usuario home OI. Hoy es el usuario por defecto que estamos utilizando en el subdirectorio pythonista. Lo que estoy haciendo es todo lo que yo instalé con pip
se instaló aquí y no en el principal. Entonces, yo, por ejemplo, puedo eliminar estos directorios, puedo eliminar con RM, todos estos directorios, y el sistema que instalé con el sistema operativo de Python queda intacto. Esto va a proteger la limpieza de mi sistema principal. Voy a tener un Python recién instaladito con los paquetes oficiales de la distribución y todo aquello que yo quiera instalar o sustituir va a estar aquí dentro del entorno virtual. ¿Cómo se hace? Con virtualenv. Lo instalo, pip install virtualenv. Creo un subdirectorio de prueba. Si ustedes se fijan, se creó prueba que no contiene nada. En este caso, lo que le estoy indicando a Python es, créame un entorno virtual en el subdirectorio prueba. Y lo que va a hacer es traerse, si se fijan, se lo está trayendo de Pythonista, se lo está colocando en Pythonista, Python 3, e está instalando herramientas básicas, Setup Tools, pip y wheel. Si yo voy nuevamente a prueba, van a ver que ya se pobló de otros subdirectorios prueba. Tenemos bin, donde tengo Python, Python 3, wheel, y tenemos este llamado activate. Y se instala todo esto. Tenemos todo lo necesario en este subdirectorio para poder crear nuestro propio entorno de desarrollo. Al tener esto, yo tengo que activar el entorno virtual. ¿Cómo activo el entorno virtual? Y fíjense lo que va a ocurrir aquí. Voy a abrir una terminal. Y en el caso de Linux y de, ¿cómo se llama? Y de Mac OS, lo único que tengo que hacer es utilizar el comando source. Source lo que hace es un comando que nos permite importar las variables de entorno del sistema. Py101, diagonal prueba, diagonal bin, diagonal activate. En activate se encuentran las variables de entorno que me van a cambiar del entorno virtual que estoy utilizando, que es Pythonista, al entorno virtual en prueba. Cuando yo le doy enter, esto va a cambiar. Si se fijan, ahorita dice prueba y luego Pythonista. Esto me está indicando que ahora estoy en el entorno virtual de prueba. Y entonces, por ejemplo, déjenme ver qué sería bueno. Ya sé. Pip. Voy a instalar Flask en mi entorno virtual. Me meto al intérprete aquí con Python. Y luego import Flask. Perdón. Paréntesis.
Entonces, instalé el paquete correctamente. Me salgo de aquí. Si yo entro a mi máquina virtual, esta no está dentro del nuevo entorno. Si entro a mi notebook y esta no está en el nuevo entorno, y le doy import Flask, me dice que no encontró el módulo. Esta notebook tiene un entorno virtual y esta terminal tiene otro entorno. El entorno virtual con el que yo estoy trabajando es el de Pythonista, que es el que tiene esta notebook. El entorno virtual que tengo en esta terminal es prueba. En el entorno de prueba, yo instalé Flask, no lo instalé en el entorno de Pythonista. Puedo moverme entre entornos. Puedo crear un entorno en donde estoy haciendo desarrollo web y, por ejemplo, otro entorno en el que estoy haciendo análisis de datos. Y el código que yo estoy haciendo en el entorno de análisis de datos no se mezcla con el otro. Entonces puedo tener múltiples proyectos en la misma máquina que están separados por subdirectorios. Y para salirme de este entorno virtual, utilizo deactivate y regreso al entorno inicial. Si ustedes entienden esto, van a estar un poquito familiarizados con lo que se conoce como contenedores. Esto que vieron ustedes de cambiar el directorio y pasar las bibliotecas a otro directorio es lo que hace Docker y lo que hacen los contenedores. Nada más que en este caso, VirtualEnv es exclusivamente para Python. Lo que hacen los contenedores es cambiar toda la estructura de un sistema operativo. Pero el principio es exactamente el mismo. Y entonces ustedes pueden tener entornos separados para proyectos separados. Es por eso por lo que es importante VirtualEnv. En el caso de Windows, no utilizan source, simplemente el directorio en donde se encuentra su entorno virtual, diagonal bin y activate. No utilizan source. Pero los comandos son los mismos. VirtualEnv, el nombre del directorio, la ruta del directorio, lo instala y otra vez. En Linux es source, la ruta, bin activate y con eso lo cambian. En Windows es el directorio nada más y bin activate. A ver, perdón, me está hablando Sandra. Un ejemplo integral con todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, de hecho, sí, Sandra, y es la manera en la que todas las personas que no han podido tener asistencia van a poder tener acceso a su diploma. Yo ya tengo un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo con código. Lo que voy a hacer es pasarles el código y ustedes lo van a analizar. Y les voy a pedir que a partir de ese código me generen algo nuevo. Esto es opcional, es una tarea que ustedes pueden hacer para practicar esto que estamos haciendo. Para los que no cumplan con el 80% de asistencias es obligatorio si quieren el diploma. A ver, Alberto, el virtual empieza como una instalación vainilla de Python. No, es una instalación vainilla, es un mínimo. Instala pip, setup tools, Python y te genera un subdirectorio lib y todo lo demás lo llenas tú. Lo que no encuentre ahí se va a ir al raíz. Y obviamente si tú tienes paquetes que sobrescriben a los originales, se va primero a los que tú instalaste en este entorno virtual. José Roberto, ¿se puede importar módulo en entornos separados? Tienes que instalar un módulo, tienes que instalar los módulos en cada uno de los entornos, José Roberto. Así es, René, como si tuvieras un servidor. Anaconda tiene sus propios entornos virtuales que también están basados en VirtualEnv.
Son prácticamente lo mismo. A mí me gusta mucho Anaconda porque les facilita muchísimo la vida, pero les estoy enseñando lo que es un poquito más genérico. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues si no sabes quién te va a contratar y si te deja utilizar Anaconda, te recomiendo el que te estoy enseñando de VirtualEM. Si te dejan utilizar Anaconda, usa el de Anaconda. No, VirtualEM no se conecta a ninguna URL, hace una copia de la biblioteca que está en el entorno local y te crea una pequeña copia con lo mínimo, Iván. Y como es en uno de tus directorios propios como usuario, no requieres permisos de administración. Entonces, si no tienes permisos de administración y necesitas instalar paquetes, lo que tienes que utilizar obligatoriamente es VirtualEnv. Sí, Anaconda ya tiene de todo, es una distribución maravillosa, muy, muy bonita. Entonces, bueno, ahora sí con esto terminamos. Ya no nos vamos a salir, no los voy a hacer pasar por el proceso de salir. Este es el último capítulo de PAI 101. Ahora sí vamos a entrar a PAI 111, que es bastante rápido. Yo creo que nos lo acabamos en estos 2 días y medio. Y el lunes empezamos con el tercer módulo. Entonces vamos a cerrar esto. ¿No hay dudas? ¿Mayores preguntas? Realmente es bien bonito Python. El manejo de entornos virtuales, cómo generan ustedes los paquetes, es bien bonito y bien simple. Entonces vamos a PAI 111 y empezamos con nuestro primer capítulo. Como ustedes pueden ver, el pasado fue de 11 de 21 capítulos. Este nada más es de 11, entonces nos vamos a ir mucho más rápido. Vamos a hablar de por qué separé PAI 101 de 111. La programación orientada a objetos es un paradigma, como les comentaba, es un estilo de programación aceptado por un grupo de programadores, de desarrolladores, que tiene ciertas particularidades y ciertas características. Hace algunos años, salió un libro en donde el principal escritor era Grady Butch. Seguramente los que estuvieron estudiando programación orientada a objetos hace algunos años vieron este libro, Object Oriented Analysis and Design with Applications. Y a partir de ahí vieron el lenguaje unificado modelado, todos estos que son clásicos. Grady Bush se convirtió en una de las voces principales para el desarrollo del paradigma de la programación orientada a objetos. Empezó a fundar las bases de cómo debía de ser un lenguaje de programación orientada a objetos y sentó los conceptos que son fundamentales del paradigma. Si ustedes tienen la oportunidad, consíganse este libro. A partir de aquí, fueron desarrollados varios lenguajes de programación. No me acuerdo cuál era el primero, se me acaba de ir. Bueno, me lo dejan de tarea. Mañana les digo cuál fue el primer lenguaje de programación existente, orientado a objetos. Y a partir de aquí empezó a salir toda una familia de lenguajes de programación. A partir de aquí nació C++, luego nació Java, entre otros. Después vino C Sharp, Objective-C, etcétera, etcétera. Ruby, Python se sumó a la lista y tenemos toda una familia de lenguajes de programación que adoptaron estos estándares, estas bases y estos paradigmas. Simula, creo que sí es Simula. Gracias, Daniel. Ha sido quizás el paradigma de programación más utilizado en los últimos 20 años. Entonces ustedes van a encontrarse muchísimo código y muchísimos lenguajes de programación orientados a objetos. ¿Por qué los separé?
porque yo considero que lo que vimos en el módulo pasado es lo mínimo necesario para que ustedes puedan echarse a volar y poder programar. Sin embargo, es necesario crear un apartado especial para este paradigma de programación. Merece su apartado especial y hablar de él en específico. Es por eso por lo que creamos el PY 111 y vamos a hablar de aquellos elementos del lenguaje de programación Python que están apegados a los paradigmas de programación orientada a objetos. Vamos a retomarlo. ¿Qué particularidades tiene Python con respecto a la programación orientada a objetos? Absolutamente todo, incluyendo las clases, que es importante, son un objeto. En el caso de Python, tipos y clases son sinónimos. Si ustedes se fijan en Java, los tipos básicos como los enteros, como los resultantes, como las cadenas de caracteres, son datos. No tienen métodos ni atributos y solamente son datos. En el caso de Python, como ya lo vieron, los tipos básicos inclusive también tienen métodos y tienen atributos. Python permite la herencia múltiple. No existen métodos ni atributos privados en Python. Los atributos pueden ser modificados directamente. Las clases abstractas son opcionales, pero pueden ser implementadas. Y permite algunas técnicas como monkey patching, doctyping, mixins, la sobrecarga de operadores, que era lo que me preguntaban por ahí, y la creación de nuevos tipos de datos. Nosotros vamos a llegar brevemente a la sobrecarga de operadores. A lo que no vamos a llegar en este curso es en la creación de nuevos tipos de datos. Esto queda para el curso de temas selectos de Python, que era el que les platicaba, que probablemente no sea este año, sino hasta el próximo. Todo lo demás lo vamos a estar discutiendo. Seguramente aquellos que programan en Java, o en Objective-C o en C++, bueno, en C++ no tanto, pero sí en C Sharp, han de estar un poquito infartados porque algunas de estas cosas son pecado mortal en otros lenguajes de programación. Y vamos a hablar del elemento primordial de la programación orientada a objetos, que son las clases y los objetos. Como yo les comentaba, y se acordarán de ese mito de la cueva de Platón, las clases son los prototipos a partir de los cuales podemos crear objetos. Las clases definen las características básicas de todos los objetos a partir de los cuales se emanan. Las clases son la base a partir de la cual todos los objetos de esta clase emanan. Es un prototipo que contiene métodos y que contiene atributos. En este momento ustedes ya deben de sentirse muy cómodos con el concepto de métodos y atributos. Lo que hemos estado haciendo durante el primer módulo ha sido únicamente aprovechar los métodos y atributos de objetos que ya están hechos. Lo que vamos a hacer durante este curso, este módulo, es crear nuestras propias clases y crear nuestros propios objetos. Y lo que vamos a hacer es hacer nuestra primera clase. ¿Cómo creo una clase? Con class. Le voy a dar un nombre. Va a utilizar los paréntesis. Pero estos paréntesis no van a buscar, no van a indicar parámetros, sino superclases. Esto ténganlo en mente, todavía no lo vamos a platicar, pero vale la pena que se defina desde el principio. Luego dos puntos, y todo aquello que esté indentado es parte de la clase. Entonces vamos a hacer nuestra primera clase, y se va a llamar clase. Vamos a hacerlo como sucedió con las funciones. Vamos a hacer una clase que no hace absolutamente nada. Clase, si se fijan, no le estoy colocando paréntesis.
Vamos a ver por qué un poquito más adelante. Un docstring y pass, que no es absolutamente nada. Le doy Shift Enter. Ya creé la clase, que por cierto, vamos a utilizar una notación de camel case. Camel case significa que ustedes van a tener una mayúscula y si su nombre tiene varios elementos, varias palabras, por ejemplo, clase base, cada vez que inicien ustedes una palabra va a ser mayúscula. Esto nos indica que se trata de una clase. Es una convención, no pasa nada si lo colocan de otra manera, pero así le queda claro al programador que lo que tiene enfrente es una clase. Si yo le doy help clase, me dice ayuda en la clase, ¿dónde? En main. Ya sabemos que es main, que es nuestro entorno principal. La clase, si se fijan aquí aparecen unos paréntesis y dice builtins.object. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Luego, una clase básica, ¿de dónde saco esto? Lo saco de aquí. Y aquí viene la parte interesante. ¿De dónde salió esto? Dict y QuickRef, yo no lo definí. Son como atributos especiales o algo así, pero yo no definí nada. ¿De dónde salió esto? Y es más, cuando yo le doy un dir, ya contiene varios métodos que yo no le definí. ¿Se acuerdan? Los que tienen doble guión bajo de un lado y el otro son métodos especiales. ¿De dónde salió todo esto? Ahorita lo vamos a ver. A partir de una clase, yo puedo crear objetos. Es por eso por lo que no utilicé el término heredar previamente, sino utilicé el término instanciar. A partir de lo que yo defino de una clase voy a crear nuevos objetos. ¿Cómo lo hago? Así. El nombre de la clase y paréntesis. ¿Qué ocurrió aquí? Cuando yo hice esto, se instanció una clase y esta clase heredó, bueno, más bien adquirió, para no utilizar esa palabra, adquirió los métodos, atributos y todo lo que estaba definido en clase. Esta clase fue almacenada en esta posición de memoria. Pero como no hay ningún nombre que ligue a esta instancia de clase, tan pronto como nació, fue destruida. No persistió. La única manera en la que yo puedo hacer que un objeto persista es ligándolo a un nombre. El objeto adquiere las características de su clase. Y entonces el help que yo tengo aquí es el que corresponde a la clase que yo definí previamente. Así es, Rosa María. Python tiene un liberador de memoria automático. Y vamos a jugar un poco con lo que hemos trabajado durante el módulo previo. Aquí lo que voy a hacer es una tupla, un objeto tipo tuple, que contiene 4 instancias de clase. Entonces aquí tengo un objeto instanciado de clase, otro objeto instanciado de clase, tengo 4 objetos. Y estos objetos están referenciados dentro de una tupla y ligado
al nombre objetos. Con este for, yo estoy analizando cada uno de estos objetos. Cada uno tiene un identificador distinto, pero cada uno de ellos es una instancia de clase. Y cada uno tiene una posición de memoria distinta. Volvemos a utilizar la función isInstance. Y entonces tenemos objeto. Objeto fue construido aquí. Le voy a preguntar a Python mediante isInstance si objeto es instancia de clase. Y es lo mismo que vimos nosotros sobre true. True es instancia de int y es verdad. Clases y tipos son sinónimos. Sí, vamos a hablar de constructores, vamos a hablar de todos estos elementos que hacen que los objetos y las clases funcionen en otros lenguajes. Ahora bien, hay una base esencial para todos los objetos en Python. El objeto llamado object. Seguramente ya saben lo que significa en inglés. Object es la clase y el objeto primordial de Python. A partir de aquí emana todo. Ahora sí que muy religiosamente, object es objeto y clase al mismo tiempo, tiene una dualidad. Y es el generador máximo de clases y objetos de Python. Todo emana de aquí. Es por eso que cuando nosotros vimos el help de clase, aquí, entre paréntesis dice builtins.object. Yo no lo pongo explícitamente, pero todo emana de object. Y esto que obtuve con el dir, que no sabía de dónde salió, vamos a hacerlo, déjenme, aquí está, le voy a dar una celda aquí. Todos esos métodos que nosotros vimos pertenecen a object. Entonces yo puedo definir una clase de varias maneras. Clase sin paréntesis. Si yo hago esto, Python va a inferir que estoy utilizando a object en el paréntesis. Si yo defino clase con paréntesis pero sin absolutamente nada, de todas formas Python va a inferir de que yo estoy heredando a object. O puedo ser más explícito. Clase 2 hereda a object. Vamos a ver lo que es una subclase posteriormente. Object, como yo les comento, es un objeto inicial. Clase 2 es instancia de object, pero al mismo tiempo es subclase de object. Para los que programan ya tienen cierta noción de orientación a objetos, esto es un poco paradójico. Simplemente quédense con esta idea. Para los que no están familiarizados, no se preocupen, vamos a entender la diferencia entre lo que es una instancia y lo que es una subclase. Y cuando yo pido help object, es el tipo más básico
que existe. Eso es object. Si yo pido dir clase, todo esto lo está instanciando o heredando de object. Aquí cabe hacer una pequeña distinción, ya que estamos hablando de Python 2. En Python 2, la única notación, la única sintaxis correcta es esta de aquí. En Python 2 ustedes tienen que decirle obligatoriamente a Python que es una subclase de object. Si ustedes hacen esto o esto, es incorrecto. Tiene que ser así. En Python 3 pueden utilizar sin paréntesis, con paréntesis vacío o ser totalmente explícitos. Vamos a estar trabajando con esto, así que si tienen dudas no se preocupen, vamos a continuar. Voy a cerrar esto. Hemos estado jugando con los atributos y los métodos que ya tienen objetos, en donde ya teníamos una clase o un tipo y empezamos a trabajar con ellos, a jugar con ellos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es crear nuestras clases y ahora sí vamos a hacer algo útil. Todo el capítulo pasado nos la pasamos con una clase que no hacía absolutamente nada, ni contenía absolutamente nada más que lo que Object le daba. Ahora vamos a hacer clases que contengan cosas. Los atributos son muy sencillos. Tengo la clase con el nombre. Voy a colocar un nombre de atributo. El operador de igualdad y un objeto. Así es como yo defino un atributo. Simplemente con el nombre, igual, y el objeto siempre que esté indentado. Y para acceder a él utilizo el operador de atributo, en donde está el nombre, punto, y el nombre del atributo. Los atributos definidos en una clase son asignados a las instancias con los valores que se definen en dicha clase. Ahorita vamos a ver cómo. Como les comentaba, Python se diferencia de otros lenguajes porque todo es un objeto. Los atributos también son objetos, no solo son valores. En cierto momento, ustedes van a tener un objeto que tiene los atributos definidos por la clase, pero que ustedes pueden modificar estos atributos. Esa es una de las grandes ventajas. Los objetos pueden mutar. Sí, tienen un origen a partir de una clase, pero a lo largo de la ejecución de un código, estos atributos pueden ser modificados y pueden ser distintos al valor original que contenían. A estos valores que tienen en cierto momento específico los objetos, se le conoce como estado. Uno de los conceptos primordiales de los objetos es que su estado puede variar. Sus atributos pueden ser modificados dependiendo de su interacción, dependiendo de sus procesos internos o dependiendo del entorno en el que se encuentren y los mensajes con los que vaya a trabajar. Esto es muy importante porque vamos a hablar al final de un tema llamado persistencia. La persistencia significa que en cierto momento nosotros podemos tomarle una especie de fotografía a nuestro objeto y esa fotografía preservarla para retomarla nuevamente, aun cuando este objeto original haya sido destruido. Esto se llama persistencia. ¿Hasta aquí todo claro lo que es el estado de un objeto? Muy bien. Aquí vamos a hacer una clase básica que se va a llamar cuadrado. Cuadrado va a tener un único atributo que va a ser lado. Como es un cuadrado, pues con ser uno de los lados es más que suficiente. El valor por defecto del lado va a ser 1. Estoy creando un prototipo
de un cuadrado bastante abstracto, que lo único que contiene es lado con valor de 1. Voy a generar mi tupla con 4 instancias de cuadrado. Y al segundo elemento de cuadros le voy a pedir el atributo lado. Para yo modificar un atributo, utilizo el operador de identidad igual. Entonces, al primer elemento, a la primera instancia de cuadrado, le voy a cambiar el atributo lado y ahora va a valer 3. Y a la cuarta instancia de cuadrado le voy a colocar 11. Con este for, yo voy a desplegar el valor de cada uno de los atributos dentro de la tupla. Entonces, el primer atributo, lado, vale 3. Como estos atributos no los toqué, como estas instancias de cuadrado no las toqué, tienen el valor inicial de la clase. Como esta la modifiqué, tiene el atributo modificado. Pero fíjense en esto. Estas son las instancias. Esto es el atributo de cuadrado. Yo puedo modificar el atributo de la clase. Justamente este se le conoce como atributo de clase. Y entonces, todos aquellos atributos que yo no haya tocado van a ser modificados. Cuando yo modifico un atributo de clase, todos aquellos atributos que emanen directamente, que no hayan sido tocados o modificados, también cambian. En algunos otros lenguajes de programación esto es imposible, pero Python es un lenguaje de scripting. Es un lenguaje con el que nosotros podemos interactuar. En otros lenguajes de programación las clases son intocables. En el caso de Python, nosotros podemos modificar las clases al vuelo. ¿Cómo agrego yo atributos? El nombre de la clase u objeto, el nombre que quiero darle al atributo, el igual y un objeto. Y entonces podemos hacer esto. A esto se le conoce como agregación. Le añado atributos a un objeto. Nuevamente tengo la clase cuadrado, con lado igual a 1, la vuelvo a definir. Ahorita no voy a hacer tantas instancias, solamente 2. Déjenme ver qué hice. Sí. En este caso, yo estoy pidiendo cuadro.unidades. Solamente tengo lado. Cuando yo ejecuto esta línea, lo que estoy haciendo es añadirle a la clase cuadrado el atributo unidades. Y si lo vuelvo a ejecutar, ya no tengo el error. Hacer que un atributo ejecute un cálculo significa que es un método. Los métodos son un caso específico de atributos, son un subconjunto de atributos. Y aquí viene algo en lo que separa Python a otros lenguajes, Cristian. Y es una excelente pregunta la que estás haciendo.
Como absolutamente todo en Python es un objeto y las funciones también son un objeto, tú puedes pegarle funciones, no métodos, puedes pegarle funciones a los objetos. Entonces sí, efectivamente, tú puedes pegarle una función a un objeto como si fuera un atributo. Es algo que no se hace en otros lenguajes de programación y es una técnica que se conoce como monkey patching. La vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, yo al vuelo, sin mayor problema, le puedo añadir atributos a una clase y esto va a afectar a todos aquellos elementos que fueron instanciados de la clase. Del mismo modo, yo puedo tener un objeto, por ejemplo aquí el segundo de cuadros, al cual yo le voy a pegar el atributo nombre. Y bueno, cuando lo llamo así, no hay problema. Pero obviamente, como esto no lo hice sobre la clase, el primer elemento de la tupla no va a tener el atributo nombre. ¿Cuál es la diferencia? El atributo de clase va a afectar a todas las instancias. El atributo, el pegarle un atributo a un objeto, solamente va a implicar al objeto. Y aquí es en donde se diferencia lo que es una clase. Una clase es donde emana lo demás. Si modificas a la clase, modificas a todos. Y un atributo en un objeto, que un objeto es individual. Tú puedes modificar al objeto, puedes añadirle los atributos que tú quieras al objeto y solo va a afectar a ese objeto. El resultado es que a través de todas estas modificaciones, tú vas a tener, a partir de un objeto que emanó de una clase, algo totalmente distinto, porque le añadiste una cantidad brutal de elementos. ¿Cómo elimino yo un atributo con del? Volvemos a cuadrado. Aquí tengo dos atributos, lado y unidad. Voy a definir otra vez una tupla con dos elementos. Y al primer elemento le voy a añadir el atributo alto. Entonces ya no tenemos un cuadrado, sino tenemos a lo mejor un rectángulo. Si yo quiero eliminar el atributo alto del primer elemento de la tupla cuadros, utilizo del. Y cuando lo vuelvo a invocar me va a decir que hay un error porque no existe tal atributo. Con del yo elimino los atributos de un objeto. Pero ¿qué pasa si yo trato de eliminar el atributo unidad de un objeto? Me dice atributo error. ¿Por qué? Porque el atributo unidad está dado directamente de la clase. Yo no puedo eliminar atributos de un objeto si son emanados de una clase. La única manera en la que yo puedo eliminar un atributo de clase es en la clase. Pero si lo elimino para todos. Entonces, mucho cuidado. Si ustedes eliminan un atributo de clase en la clase, eliminan todos. No, las funciones no utilizan camel case, utilizan, ¿cómo se llama? La palabra y guión bajo. Para ver las nomenclaturas, vayan al PEP 8. En el PEP 8 de Python está la guía de estilos. Y entonces aquí les dice cómo son los nombres, tanto de las funciones, como de las variables, como de las clases. Lo único que tiene camel case en Python son las clases. Ahora, existen funciones que nos permiten a nosotros
modificar los atributos. Es muy similar a lo que vimos aquí. La función hasAttr me dice si existe un atributo. Primero vamos a definir la clase u objeto y luego el nombre del atributo como una cadena de caracteres. Con esto yo valido si existe el atributo dentro del objeto de la clase. GetAttr me va a traer el contenido, bueno, el objeto al que está ligado el atributo. Primero definiendo el nombre de la clase u objeto. Y luego el atributo que estoy buscando. Si no se ingresa un tercer argumento, va a dar instance error. Pero si coloco un tercer argumento, en caso de no encontrar el atributo, me va a regresar lo que yo le coloque aquí. Aquí yo puedo colocar false o null o una cadena de caracteres que diga no lo encontré. Para esto sirve el tercer atributo. En caso de no encontrarlo, me va a regresar algo. Y setAttr me va a permitir modificar el atributo. Entonces, hasAttr es el validador de que exista. GetAttr es como si yo estuviera invocando al atributo. setAttr es como si yo utilizara el signo de igual. Y obviamente delattr es para eliminar como si utilizara del. Otra vez vamos a trabajar con la clase cuadrado. Ahorita voy a hacer una lista en lugar de una tupla, ya me aburrí de las tuplas, da igual. Y en este caso, yo le voy a decir a Python el atributo del objeto, del segundo objeto de la lista cuadros, correspondiente al lado, cámbialo a 15. Voy a utilizar esta anotación. Y ahí está. Ahora, de la clase cuadrado, el atributo unidad ahora es metros. Si ustedes se fijan, no existía el atributo unidad. Ahora ya existe. Y obviamente, como es un atributo de clase, bueno, para empezar utilizo aquí hasAttr. En el primer elemento de cuadros, que es una instancia de cuadros, ¿existe el atributo unidad? La respuesta es true. ¿Cuál es el valor? Metros. Elimina de la clase cuadrado el atributo unidad. Aplico el hasAttr para ver si existe. Me dice que es falso. ¿Cuál es el valor? Como no existe, me va a marcar un error. Pero yo le puedo decir, bueno, en lugar de que me marques el error, regrésame false. Y esta es la manera en cómo nosotros vamos a gestionar de forma básica los atributos. Si ustedes usan igual o del, pues es prácticamente lo mismo que utilizar estas funciones. Quizá lo que más van a utilizar es hasAttr para validar si existe o no existe el atributo. Ahora, como yo les comentaba, existen atributos que pueden realizar operaciones, que pueden hacer cómputo. A estos, por defecto, se les conoce como métodos. ¿Cómo defino yo un método y cómo lo diferencio de una función? Fíjense. Defino la clase con el nombre de clase, etcétera, etcétera, indentación, puedo colocar lo que quiera, puedo definir aquí otros atributos, y llego al momento en que voy a definir un método. El método lo defino con nombre, abro paréntesis, self, coma, y los parámetros que yo vaya a ingresarle al método. Es idéntico a una función, nada más que antes de colocar los parámetros que yo pido, está self.
Self no es una palabra reservada, es más, ustedes pueden colocar cualquier cosa en lugar de self y va a funcionar. Self se utiliza por convención. ¿Qué es lo que hace la mecánica de la creación de un método? Deja un espacio vacío. Ese espacio vacío es el indicador de que es un método. Y le puedes colocar cualquier tipo de nombre, pero por convención es self. Podrían ponerle this. De hecho, otros lenguajes de programación, en lugar de ponerle self, le ponen this. No sirve para nada, excepto para indicar de que se trata de un método. Es algo muy parecido a Paz. Se utiliza para que la sintaxis se ajuste a lo que nosotros esperamos. Paz no hace nada, self tampoco hace nada, es más, podría llamarse de otra manera, pero por convención utilizamos self. Si no se lo pongo, entonces tú el parámetro que coloques ahí no te lo va a tomar, lo va a desechar. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la diferencia entre pegar una función y tener un método. Por ejemplo, tenemos aquí la clase modales, en donde yo tengo el método saludo y le incluyo self. En este caso, este método no me va a pedir ningún parámetro. Voy a instanciar de la clase modales y le voy a poner el nombre portero y voy a ejecutar el método saludo. Esto que hicimos nosotros aquí es lo que estuvimos haciendo con los métodos de str, de set, de frozen set, de list y de tuple. Tal como lo utilizamos, tenemos el nombre del objeto y el método. Esta sintaxis, nosotros ya la manejamos. Lo que no habíamos manejado era cómo se hacía el instanciamiento a partir de una clase. Ahora, ¿cómo? Vamos a hablar nuevamente de ámbitos. Tenemos el ámbito global, tenemos el ámbito local de una función o de un método y tenemos los atributos dentro de un objeto. Son cosas distintas. Los atributos única y exclusivamente viven dentro de los objetos y dentro de las clases. Solamente ustedes pueden acceder a los atributos mediante getAttribute, setAttribute, etcétera, etcétera. Pero los métodos, la única manera de acceder a los atributos propios de su objeto o de su clase es colocarlos el self previamente. Para que un método pueda acceder a un atributo, tiene que ser self, punto, y el nombre del atributo. Vamos a verlo. Yo aquí tengo, a ver Iván, nunca has programado en orientación a objetos. ¿Cuál sería la diferencia o beneficio con usar con las funciones? Mira Iván, la realidad es que son modas. No lo puedo llamar de otra manera. De repente la programación orientada a objetos se puso muy de moda y era lo que iba a salvar al mundo. Llevamos 20 años y el mundo sigue casi igual. Es una moda que sigue todavía muy en boga. Es una manera en cómo se programa y nada más. No hay beneficio real. Como yo les comentaba, los algoritmos nacieron desde los árabes. Los conceptos básicos del cómputo nacieron en los 1930s y la manera de hacer las cosas y de hacer algoritmos no ha cambiado. Es simplemente un estilo de hacer las cosas. Puedes programar como tú prefieras. Bueno, vamos a continuar. Porque se los enseño porque se van a encontrar muchísimo código orientado a objetos. Entonces, bueno, tenemos la clase cuadrado. Tenemos otra vez
el atributo lado igual a 1 y tengo un método llamado superficie. Si se fijan, otra vez utilizamos self y lo que va a regresar este método es el atributo lado al cuadrado. Hago la instancia, cambio el atributo a 23, el atributo lado a 23 y hago la invocación del método superficie. ¿Qué pasa si yo no coloco el self? Hago el instanciamiento, cambio el nombre del atributo, me va a marcar un error. Lado no está definido. Pero ¿qué tal si yo soy bastante hábil y le digo, ¿sabes qué? Lado igual a 5. Ya lo hardcodeé. Cambio mi atributo lado a 23, pero cuando yo ejecuto el método superficie, superficie se comporta igual que una función. Las funciones van primero del ámbito local al ámbito superior. Aquí yo tengo lado en el ámbito local. Sí, efectivamente, superficie se ejecuta, pero no me sirve de nada porque jamás voy a llegar al ámbito local del método. La única manera en la que yo podría hacer esto es self.lado. Y ahora sí, aun cuando yo defino lado aquí, aquí estoy cambiando el atributo, pero entonces esto me lo va a anular. Vamos a verlo. Otra vez, creamos la clase, instanciamos. Aquí yo le estoy diciendo a Python que me cambie el atributo lado a 23. Pero, y es más, cuando yo le pido el valor, cuadro punto lado, pues me va a decir que es 23. Sin embargo, cuando yo ejecuto el método, ¿qué hice mal? Ah, perdón, self. Ahí está el self. Otra vez, lado 23, el valor del lado es 23. Cuando yo ejecuto superficie, me da 25, pero ahora sí cierta congruencia. Porque lo que hizo el método fue cambiarme a 5 el atributo que en un origen era 1, luego me lo cambió a 23 y aquí lo cambié a 5. Hay que tener mucho cuidado con esto. Así es mejor. Es más claro. Ustedes pueden colocar valores iniciales aquí, pero solo si es necesario los van a modificar dentro del método. Si no es necesario, no lo hagan. Ahorita vamos a hablar de constructores y entonces vamos a ver una técnica en cómo nosotros inicializamos un objeto. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo algo similar. Tenemos la clase cuadrado, tenemos la superficie. Bueno, tengo self superficie igual a self.lado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo el atributo lado y tengo la función sub. Esta función no me va a regresar algo, sino que le va a pegar al objeto
el atributo superficie. Entonces, cuando yo busco superficie, primero me va a marcar un error, dice, no existe el atributo. Pero cuando yo ejecuto el método sup, ahora sí superficie existe. Esa es la manera en cómo los métodos pueden o añadir o modificar atributos dentro de su objeto. Pero los atributos, los métodos también tienen su ámbito local y pueden acceder al ámbito superior, que es como viene aquí. Aquí tengo la clase círculo. Ya vamos a terminar, nada más terminamos esto y terminamos la lección. Con el atributo radio. Tengo aquí dos métodos. Sup para cálculo de superficie, en donde me va a regresar el valor de superficie y además va a crear el atributo superficie. Y voy a tener el método volumen extrusión. Y que me va a regresar, fíjense, me va a regresar el resultado de llamar al método sup por el alto. ¿Qué diferencia hay entre sup y volumen y volumen de extrusión? Que sup no me está pidiendo ningún atributo ni ningún parámetro y extrusión me está pidiendo alto. ¿Cómo va a funcionar esto? Instancia. Voy a modificar el atributo radio. Voy a importar pi. ¿Por qué importo pi? Porque estoy haciendo referencia a pi acá. Si yo no lo importo, tendría un error. Porque ahorita lo que voy a hacer es que este método sup va a pedirme pi del ámbito global. Y lo que voy a hacer es ejecutar volumen extrusión con el valor de 12. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un prisma extruido, que es ¿cómo se llama? ¿Qué zona? Ahí se me fue el nombre. Un cilindro con altura 12, con radio 15. Cuando yo ejecute esto, llamé a este método. Este método a su vez ejecutó el método sup. Sup a su vez creó el atributo superficie. Y me regresó el cálculo del volumen. Pero además creó el atributo superficie. Y como yo no le puse self.alto, no me guardó alto. Porque este alto estaba dentro del ámbito local de este método. Para guardar alto, yo tendría que haber colocado self.alto igual a alto. Y entonces sí lo habría guardado como si fuera un atributo. Me gustan estos apuntes con estas celdas ejecutables porque ustedes pueden jugar con ellos. Vean los videos, pero sobre todo jueguen con todas las posibilidades. La gran ventaja que tiene esto es que pueden echar a perder. No nos quedamos exclusivamente con la clase. Ustedes pueden crear cuantas celdas quieran en los apuntes y empezar a jugar y echar a perder y no va a pasar absolutamente nada. Tienen una máquina virtual en un entorno controlado donde tienen los apuntes a la mano. Si tienen dudas, empiecen a trabajar con el código. Ya están listos. Y aquí viene el último tema de este capítulo, que es agregación de funciones a objetos, llamado monkey patching. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo la clase animal, en donde tengo solo un atributo, que es el nombre, que es Fido. Voy a tener 3 instancias de animal. 2 de estas instancias van a estar en una tupla y la otra va a estar ligada al nombre gato.
voy a definir la función maulla. ¿De qué tipo es maulla? Pues es una función, function. Y entonces se la voy a pegar a gato. Gato.maulla igual a maulla. Cuando yo no le coloco los paréntesis, no estoy invocando la función. Estoy llamando al objeto tipo función. Entonces, el objeto tipo función se lo estoy pegando al atributo maulla de gato. Y entonces cuando yo le doy gato.maulla, y ahora sí los paréntesis, está miau. Si yo trato de hacer esto, me va a marcar un error. No existe maulla. ¿Por qué? Maulla solo existe en gato, es un atributo exclusivo de gato y está ligado a la función maulla. Help gato.maulla es ayuda en la función, fíjense, no dice método, dice en la función maulla. Así de sencillo le pegué una función a un objeto. Y no, no es un método, es una función pegada a un objeto. Por último, tengo aquí la función duerme. Le voy a pegar la función duerme a la clase animal. Esto afectó a todas las instancias de animal. Entonces, si yo hago esto, me va a decir que hay un método ligado llamado duerme, ligado a animal, en este objeto. Pero, ¿qué pasa si yo trato de ejecutar duerme? ¿Se acuerdan cuál era la característica de los métodos? Necesitaban self. Como duerme no tiene self, ¿qué es lo que dice? Duerme necesita, perdón, tiene 0 argumentos posicionales, pero se dio 1. ¿1? ¿Dónde? Yo no di ninguno. Los métodos siempre van a recibir un argumento, como yo les decía, es un argumento, como les digo, basura, es un argumento desechable, pero siempre van a recibir un argumento. Ese argumento es guardado en self. Yo no puedo pegarle funciones a las clases. Solamente le puedo pegar métodos a las clases. Y entonces me doy cuenta de eso y le digo, ah, ese es el error. Entonces creo esta función llamada duerme y le pongo self. Y aquí viene el problema, porque cuando quiero utilizar duerme y no le coloco ningún atributo, me marca un error. Entonces yo le coloco self igual a known. Entonces ya duerme funciona. Y como ya hay un self, vamos a ver qué sucede. Esto de aquí lo va a desechar siempre, pero ahora sí lo reconoce como si fuera un método. Esta técnica se conoce como monkey patching. La técnica la utilizan lenguajes como Python y como puede ser Ruby. Pero, por ejemplo, en Java, en Objective-C y en C Sharp no está permitido el monkey patching. Se le pueden pegar lambdas, se le pueden colocar cualquier cosa, pero recuerda, pues sí, perfectamente una lambda sin mayor problema. Tienes el nombre de atributo igual a lambda y le pegas la función. Sin problemas, Gabriel. Entonces, estas son técnicas que funcionan en ciertos lenguajes de programación orientada a objetos,
pero en algunos otros está prohibido. ¿Por qué? Porque algunos otros lenguajes son más estrictos con cómo le van añadiendo cosas. ¿Por qué? Muy sencillo. Tanto Ruby como Python son lenguajes interactivos. Son lenguajes que tienen lo que se conoce como REPL, que es read, ay, se me fue la E, que es evaluate, print, y la otra creo que es load, no estoy seguro, la última L. REPL es esto de aquí, es un entorno interactivo. Ustedes pueden modificar los scripts, pueden modificar el código de forma interactiva. Lenguajes como Java, como lo puede ser Rust, que por cierto no es orientado a objetos, como otros lenguajes, son compilados. Cuando ustedes compilan, generan un binario. El binario es estático. Ustedes para modificar un método en algo que tienen que compilar, tienen que ejecutar todo el programa y generar otra vez un binario. En este caso, en el caso de este tipo de lenguajes, esto no sirve porque tienen que rehacer, que rehacer los binarios. Y entonces, ¿para qué permiten el monkey patching si tienen que recompilar? En el caso de los lenguajes que son dinámicos como estos, entonces sí lo pueden hacer. Hay que diferenciar los lenguajes. En este caso, en un lenguaje dinámico, el monkey patching sí es natural, pero en lenguajes como Java, Objective-C o C Sharp, el monkey patching es imposible simple y sencillamente porque tienes que recompilar. No puedes modificar las clases porque las clases ya están en un binario. ¿Hasta aquí queda claro? Si no queda claro, revisen el video, pregunten, estoy para que me pregunten y por favor practíquenlo. Son conceptos poderosos, muy interesantes, pero tienen que masticarse poco a poco. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. De hecho, no veo tu nombre, el que me mandó el mensaje, no veo tu nombre, por favor pónmelo para tomar la lista. Exactamente, Rosa María, ni modifica las clases, hay que volver a generar el archivo .exe. Sí, muy bien, muy bien. No, Python no se compila. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta luego.